Buenas, el siguiente seminario titulado Procesamiento histológico del cerebro está dirigido por los estudiantes de histotecnología Marchan Julieta y mi persona Valeria Angarita. Científicamente, el sistema nervioso central es una red intrincada de millones de neuronas, organizada en subdivisiones fisiológicamente especializadas en dimensiones sensitivas, integradoras y motoras. Ahora bien, el encéfalo es la estructura del sistema nervioso central ubicado dentro de la cavidad craneal, ondeando el líquido cefalorraquídeo. El mismo, desde una perspectiva anatómica, arropa el cerebelo, bulbo raquídeo y cerebro. Desde una dimensión anatómica, el cerebro representa la mayor parte del encéfalo, apoyándose en el diencéfalo y en el tronco encefálico, donde la superficie de la corteza cerebral está ocupada de abundantes pliegues que reciben el nombre de circunvoluciones. Asimismo, las expresiones más profundas de entre esos pliegues se denominan cisuras y las menos profundas surcos. Ahora, la cisura más prominente se le denomina hendidura interhemisférica. La misma divide el cerebro en dos hemisferios cerebrales, los hemisferios derecho e izquierdo. Cada hemisferio cerebral se subdivide en 4 lóbulos, que se denominan según los huesos que los envuelven: frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal está separado del lóbulo parietal por una cisura de dirección cráneo-caudal, denominada cisura central o de Rolando. Seguidamente, en la cara externa de la corteza cerebral, la cisura de Silvio divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal, y en la cara interna del lóbulo occipital se encuentra la cisura calcarina, que separa en dos partes la corteza visual y sigue una trayectoria horizontal hasta unirse con el surco perioccipital. Como se mencionó con anterioridad, la imagen de la izquierda expone los 4 lóbulos cerebrales, expone a su vez la cisura de Rolando y la cisura Silvio. Por otra parte, a su derecha se expone una vista superior del cerebro, donde se visualiza la hendidura interhemisférica, anteriormente expuesta. Posteriormente, a niveles fisiológicos, cada uno de los lóbulos cerebrales ejecuta funciones diferentes. De modo esquemático, se manifiesta que el lóbulo frontal se encarga del procesamiento de las funciones cognitivas: planificación, coordinación, ejecución, control de la conducta, el razonamiento y el juicio. Por otro lado, el lóbulo parietal se le atribuye el procesamiento de la información sensorial. Secuencialmente, el lóbulo occipital se encarga de elaborar y procesar la información visual, siendo el lóbulo temporal quien se encarga del procesamiento auditivo. Ahora bien, desde una dimensión histológica, el cerebro se encuentra cubierto por 3 capas de membranas secuenciales de tejido conectivo, las mismas designadas meningias. En su capa más externa tenemos la dura madre. Es una lámina relativamente gruesa de tejido conjuntivo denso. En la cavidad craneal es continua en su superficie externa con el periósteo del cráneo. Asimismo, dentro de la dura madre hay espacios revestidos por endotelio que actúan como conductos para la sangre que regresa del encéfalo. La aracnoides es una lámina de tejido conjuntivo adyacente a la dura madre. Está formada por tejido conjuntivo rico en fibras de colágeno y elásticas que forman una malla. La aracnoides limita con la superficie interna de la dura madre y extiende cordones aracnoideos hacia la pía madre en la superficie del encéfalo y la médula espinal. Los cordones están compuestos por hebras de tejido conjuntivo laxo con fibroblastos alargados. Finalmente, la pía madre es una capa muy fina y transparente de tejido conectivo que está íntimamente adherida al sistema nervioso central al cual recubre. Entre la aracnoides y la pía madre se halla el espacio subaracnoideo, que contiene líquido cefalorraquídeo. De igual manera, desde una perspectiva externa, el cerebro está formado por sustancia gris e internamente se forma de sustancia blanca. La sustancia gris se constituye por cuerpos neuronales y dendritas, mientras que la sustancia blanca se constituye por axones y fibras mielínicas. En sentido con lo anteriormente expuesto, en un preparado fresco de cerebro, la corteza se aprecia grisácea y la médula blanquecina, debido a sus componentes. De allí el nombre de las sustancias. Es importante mencionar que en el cerebro solo se aprecian 2 tipos de células: las neuronas y las glías, que forman entramados en disposición laminar. En relación a esto, la capa más externa del cerebro, denominada corteza cerebral, es donde se produce la sinapsis y se compone por 6 capas o láminas de cuerpos neuronales. En relación a lo explicado con anterioridad,
Desde la capa más externa a la más interna se organizan de la siguiente manera. Identificado con la letra A, se representa la capa molecular. Es la capa más superficial, contiene cuerpos celulares escasos y abundantes fibras de células subyacentes, que se suelen disponer de forma paralela. Posteriormente, identificado con la letra B, se representa la capa granulosa externa. Contiene abundantes cuerpos de neuronas pequeñas estrelladas y piramidales de base triangular y núcleo oval. La letra C corresponde a la capa piramidal externa. La misma contiene células piramidales de pequeño, mediano y gran tamaño. Por consiguiente, la letra D es la capa granulosa interna. Contiene células granulosas y fibras ordenadas de manera horizontal, conocidas como banda externa de Bayer. Es la capa con mayor densidad celular. La letra E corresponde a la capa piramidal interna. Contiene células piramidales de gran tamaño y células estrelladas. Es la capa con menor densidad celular. Finalmente, la letra F representa la capa multiforme. Dicha capa contiene células fusiformes y células piramidales modificadas a un cuerpo ovoide. Por otra parte, una biopsia es una porción de tejido que tiene como finalidad confirmar o establecer un diagnóstico. Por tanto, la biopsia cerebral se realiza tomando muestras de tejidos cerebrales mediante una apertura en el cráneo, por lo que la biopsia abierta es esencialmente útil cuando las lesiones son superficiales, cuando hay que destacar diferentes patologías o cuando se debe vaciar el contenido de un quiste o un absceso superficial. La intervención quirúrgica consiste en una craniotomía a través de la que se accede a la lesión de la forma más directa posible, para obtener un pequeño fragmento de la misma. Por otro lado, la biopsia neuronavegada. El paciente debe estar con la cabeza sujeta en una posición fija. En la consola del navegador se carga una resonancia magnética para definir el objetivo al cual se dirigirá. Se fusionará la imagen cargada con el objetivo que se ha marcado y se mostrará en pantalla la posición de la cánula, permitiendo una aproximación y trayecto seguro. De igual importancia, la biopsia estereotáxica, metodología ampliamente utilizada para el manejo de patologías tumorales del sistema nervioso central y para el diagnóstico histológico de lesiones no neoplásicas, pero con presencia pseudotumoral, como la esclerosis múltiple. Es un método preciso para tomar muestras de tejidos cerebrales mediante un pequeño orificio en el cráneo. Para definir la zona de la toma de muestras se emplea un casco con ejes de coordenadas marcados. El casco se coloca en el quirófano y se fija con 4 pinchos mediante anestesia local. Posteriormente se realiza una tomografía axial computarizada craneal, donde se aprecian las coordenadas del casco y la lesión. Seguidamente se acude nuevamente al quirófano para tomar la biopsia y ser enviada para estudios patológicos.